Estás viendo Exaltación en Casa. Un saludo para todos en esta mañana de gran bendición. Seguimos acá conectados con nuestro Dios, Padre y Rey eterno. Y más después de este tiempo de alabanza y adoración, que nos ayuda a cambiar un poco los ambientes de preocupación, de temores, de angustia, situaciones que comienzan a colarse en nuestro corazón y que necesitamos sacar todas esas toxinas para que de esa forma siempre el Señor te pueda bendecir cada vez más. Y cuando hablamos de la bendición de Dios, no estamos hablando únicamente de todo lo que tiene que ver con la parte financiera y económica, sino que hablamos también de la transformación interna que Dios provoca y que te libera. Y todas esas opresiones salen de tu vida y te aseguro que vas a ver cosas estupendas suceder en tu entorno en los próximos días. Así que en esta mañana tengo un mensaje para ti. No te apartes de esta sintonía, de esta transmisión. Yo quiero que tú puedas escuchar este mensaje, que le des una oportunidad a tu espíritu, a tu casa, a tu familia, de escuchar esta palabra y que al mismo tiempo no te distraigas. Permítete que tú puedas ser esa vasija donde Dios pueda colocar el mensaje que te va a edificar y a llenar y a transformar de una manera poderosa. Así que este es el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Se llama Todo va a estar bien. Y quiero que le puedas decir a la gente con la que estás en este momento, o de repetírtelo a ti mismo y decirlo de una forma poderosa: todo va a estar bien. Cuando hablamos de que todo va a estar bien, no solamente quiero que suene como una frase cliché que muchas veces se dice y se repite, sino que quiero que puedas confiar en que Dios te está hablando el corazón y te está diciendo que todo va a estar bien. Porque el Señor siempre nos motiva, nos inspira y todo nos conduce a aprender a confiar en nuestro Rey, en nuestro Padre y en nuestro Dios eterno y poderoso. Por eso quiero que vayas conmigo a la Escritura en esta hora, en algo que está en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, desde el verso 46 hasta el verso 52. Hay una historia muy reconocida, una historia que se ha hablado en muchas ocasiones, pero sé que en esta oportunidad, esta misma historia va a tener algunos detalles que posiblemente hayas escuchado, y no está mal que siempre Dios nos pueda repetir algo a través de las enseñanzas, y si no lo has escuchado, sencillamente que Dios pueda comenzar a escribir en el libro de tu corazón aquellas palabras, aquellas frases que te van a ayudar a crecer y avanzar en estos tiempos. Dice la Escritura de la siguiente manera. Marcos capítulo 10, verso 46 en adelante dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendía para que callase, pero él clamaba mucho más, dijo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús, y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y dice, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Este mensaje, esta historia, nos va a llevar a comprender que Dios siempre ha sido un portador de buenas noticias. Las buenas noticias del Evangelio están con nosotros en estos tiempos, y cuánto necesitamos esa palabra de fe, de esperanza. Por eso el Señor nos manda a siempre permanecer congregados. Hoy lo hacemos de forma virtual, porque ciertamente estamos en una etapa que no nos permite poder estar en una congregación presencial como muchos nos pudimos acostumbrar, pero esta situación va a ser
favorable para muchos. Y muchos pudieran en este momento decir, pastor, yo no creo que sea tan favorable lo que estamos viviendo. Dentro de lo que vemos naturalmente parece que no hay nada favorable, pero dentro del propósito y del plan de Dios, todo nos ayuda para bien. Y cuando entendemos de que todo nos ayuda para bien, es conforme a su plan, conforme a su propósito. Muchos comienzan a decir esa frase que inclusive no está en las escrituras, pero lo dicen, y dicen que una hoja de un árbol no se mueve si no es por la voluntad de Dios. Bíblicamente no está escrita, pero más sin embargo es una verdad, es una realidad. O sea, en pocas palabras, Dios tiene el dominio de todas las cosas y Él sabe y conoce los tiempos y las oportunidades que van a acontecer en nuestra vida. Por eso en este momento yo quiero que tú puedas hacer que tu corazón se llene de fe, de esperanza, que a lo mejor puedas sacar de tu vida un poco esas malas noticias, esos malos escenarios, esos malos ambientes y aún las toxinas de tanta gente que comenta, que dice, que habla, aún con un vocabulario fuera de lo que es la realidad de Dios. Y esto no se trata solamente de hablar un lenguaje espiritual o religioso, sino que se trata de hablar las cosas correctas, porque la Escritura nos enseña que la vida y la muerte están en el poder de nuestra lengua. En pocas palabras, tú comerás de aquello que tú mismo estás profesando y declarando sobre tu vida. Y eso nos llama un poco la atención, porque si queremos vivir escenarios diferentes, tenemos que aprender a hablar cosas diferentes. Y en medio de un cambio de actitud, tú vas a ver que tu vida comenzará a encaminarse hacia ese destino glorioso que Dios ha trazado no solamente en las Escrituras, sino que también ha escrito en lo más profundo de tu corazón. Por eso esta historia, la historia de Bartimeo, es muy curiosa, la hemos escuchado en muchas oportunidades, pero yo quiero enseñarte algo en esta hora. Mira, comienza diciendo la Escritura en el verso 46, entonces vinieron a Jericó, pero inmediatamente hace un punto y coma, dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y un ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, comenzó prácticamente a dar voces. Dicen que era un mendigo, por supuesto, porque era ciego, o sea, tenía una limitación que no le permitía poder percibir bajo el sentido de la vista, pero más sin embargo estaba allí a la puerta de la ciudad, porque la ciudad de Jericó tenía un portal, un portón, y ese portón era la entrada y la salida de la ciudad. En pocas palabras, seguramente Bartimeo escuchó cuando Jesús y sus discípulos entraron a la ciudad y él estaba expectante y esperando volver a escuchar acerca de Jesús cuando saliera de la ciudad. Y acá, sencillamente en este escenario, es tan fugaz lo que se dice al entrar a Jericó y al salir de Jericó, porque en el momento que sale de Jericó es cuando pasa este acontecimiento y este milagro fantástico que muchas veces no lo pudiéramos describir. Y eso es lo interesante, que los milagros son tan increíbles que no tienen explicación. Por eso lo que va a ocurrir en tu vida y lo que va a ocurrir con tu familia y lo que va a ocurrir en los próximos días será muy difícil de explicar, porque la bendición de Dios será tan grande que tú te vas a regocijar y vas a comenzar a sonreír, porque aquello que un día te sacaba lágrimas ahora sacará la mayor expresión de gozo, de alegría y de felicidad que Dios ha establecido sobre tu vida. Este es un tiempo diferente, es un tiempo para creer, es un tiempo para soñar y un tiempo para conectarse con Dios. Mira, Bartimeo, el nombre Bartimeo significa el hijo de la miseria, pero lo curioso de acá, de esta escritura o de este pasaje, es que dice Bartimeo el ciego, dice hijo de Timeo. O sea, ¿cómo se le ocurre a un papá colocarle a su hijo el hijo de la miseria? Pero lo interesante es que la Escritura dice que Bartimeo significa el hijo de la miseria, pero el nombre Timeo significa miserable. Eso comienza a manifestar que en esta familia había una maldición generacional
que estaba siendo provocada por una mala actitud del corazón, por una frustración, por el dolor de la desesperanza, de no ver oportunidades en la vida. Y esto nos puede estar aconteciendo hoy en día, porque hay personas que se pueden sentir tan atacadas por la crisis económica, por la crisis de salud, por la situación, por el encierro, por la familia, por los conflictos, por las contiendas, por tantas cosas que pueden crear una frustración, y esa frustración comienza a hacer que tu boca hable las cosas de forma incorrecta, porque esa es la razón por la cual el abuelo de Bartimeo le puso a su papá Timeo miserable, y como él fue marcado como miserable, comenzó a traspasar la miseria a sus generaciones. Y esto nos da a entender que tenemos que prestar atención a los detalles, porque a lo mejor posiblemente no te pongan ese nombre Bartimeo y sería algo bastante asombroso que hoy una persona quiera llamar Bartimeo o Timeo a alguno de sus hijos. Pero aunque no tengas ese nombre, hay marcas, hay huellas, hay heridas, hay situaciones que nos están marcando, que nos están diciendo en ese mensaje de mentira que no vas a poder avanzar, que todo está perdido, que toda esta situación cada día va a ir en peor. Y escuchamos las noticias y nos dicen, mira, ¿para cuándo crees tú que esta situación pasará? Y la gente con una voz de desesperanza dice, no, yo creo que esto va a durar muchos más años, porque esa vacuna no es la que necesitamos, eso es una mentira, es una farsa. Y eso lo que hace es alimentar más el temor y la situación de frustración, de desesperanza, de confusión en el sistema. Y un corazón confundido no creo que pueda lograr avanzar cuando realmente no tiene claro hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer en este tiempo? Necesitamos primeramente poder abrir nuestros ojos y pudiéramos comenzar a decir, pero pastor, Bartimeo era ciego de nacimiento. ¿Cómo es posible que Bartimeo fuera ciego y poder tener una capacidad de ver cosas diferentes en su vida si tenía limitaciones? Mira, hay gente que posiblemente no tenga la limitación de tener el sentido de la vista perdido, pero hay gente que inclusive ha perdido la visión de su mañana, ha perdido la visión de su futuro, ha dejado todo a merced del presente y sencillamente están rendidos ante las circunstancias. Y este no es un tiempo para rendirse, sino es un tiempo para levantar nuestras manos y comenzar a orar a Dios y clamar a Dios. Mira, los milagros suceden para cualquiera, pero no cualquiera toma la decisión de avanzar por causa de un milagro. Cualquiera puede recibirlo, pero no cualquiera tiene la actitud correcta para provocar que un milagro suceda en su vida. Y esto es para todos, y para todos los tiempos, y para todos los momentos. Usted no puede descansar sencillamente en la situación con una actitud de conformismo. Usted tiene que descansar en la presencia de Dios, pero con una actitud de ganador y de ganadora. Por eso yo creo que lo mejor que Dios nos puede decir en este tiempo, cuando la situación se sale de control y cuando el mensaje del sistema es que todo está mal, es que el Señor nos pueda decir en este tiempo, todo va a estar bien. Y lo podemos repetir y lo podemos declarar y decir con nuestros labios, gracias Señor, porque sé que contigo todo va a estar bien. Mira, independientemente de la marca que pudieron sembrar en el corazón de Bartimeo o en la vida de Bartimeo, porque yo creo que la ceguera fue consecuencia de el traspasar esa maldición de dolor y de frustración que vivió Timeo como papá y luego pasársela a su hijo. Porque eso también se transfiere. Tus generaciones peligran. Porque en este momento de crisis, ellos también están observando cómo tú estás sobrellevando la situación. Y eso puede dejar una marca positiva o negativamente. Cuando tú agarras a tus hijos y le dices todo va a estar bien, ellos creen y confían
que esa frase y esa expresión les va a traer la seguridad de que van a salir de cualquier condición en la que ellos se encuentren, porque todo hijo confía en su padre. Y si el Señor nos dijera en este tiempo, todo va a estar bien, ¿por qué no confiar y por qué no creer que vamos a vivir la mejor experiencia? Por eso, cuando dice que él estaba sentado junto al camino mendigando y Jesús salió de allí, de ese lugar, me parece bastante impresionante que dice la Escritura en el verso 47 de Marcos 10, dice: y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mira, este hombre era ciego, pero no era sordo. El asunto es que mucha gente no está percibiendo el milagro porque no está enfocado en la realidad de las cosas. Pastor, es que la realidad mundial nos dice que todo está mal. La realidad del sistema natural nos dice que todo está mal. Pero en el mundo espiritual, en el aspecto del reino del Señor, Él tiene un mensaje claro para decirnos: confía, todo va a estar bien. Y lo curioso de esto es que dice la Escritura que Él escuchó que era Jesús Nazareno, pero cuando Él comenzó a dar voces, Él no dijo Jesús de Nazaret, sino que Él dijo Jesús, hijo de David, e inmediatamente lo reprendieron y comenzaron a callar su voz. Porque en este escenario necesitamos una voz diferente, que escuche un mensaje diferente y que reconozca a un Dios diferente. Porque la gente lo reconoció y seguramente, como él no podía ver, solo escuchaba y decía: lo llaman Jesús de Nazaret, es alguien de Nazaret, Jesús el que hace milagros. Pero dentro del corazón de Bartimeo, él sabía que ese Jesús de Nazaret no era cualquier persona, y él comenzó a gritar y decir: Jesús, hijo de David, que en pocas palabras fue una expresión que ofendía a los fariseos y a los religiosos del momento, porque esa expresión traducida en este tiempo es Jesús el Mesías. Porque si tú quieres que las cosas estén bien, tú tienes que reconocer a Jesús como nuestro Mesías. ¿Quién es el Dios que está gobernando tu vida? ¿Quién es el Dios, la autoridad que está gobernando tu espíritu? Porque podemos ver al Dios que fue crucificado, o podemos ver al Dios que resucitó de los muertos. Todo es cuestión de perspectiva. Porque Bartimeo era ciego, pero no era sordo. Y a través de sus oídos, él pudo reconocer la grandeza de Dios. En pocas palabras, tuvo una limitación de la vista, pero no tuvo una limitación de su fe, porque la fe se produce por lo que tú estás escuchando en estos tiempos. Mira, este versículo me parece bastante interesante. El verso 49 de Marcos 10 dice: entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Cuando el Señor te dice: ten confianza, levántate, te llama, realmente te está diciendo: todo va a estar bien. Pero cuando Bartimeo cambió la condición para un milagro, cuando él lo reconoció como su Señor, como su Dios. En estos tiempos, lo dije el domingo pasado en una enseñanza, Dios es lo primero, o primero Dios. Y confesé que siento en mi espíritu que está creciendo una generación que no conoce a Dios. Y este es un tiempo para poder reconocer a ese Dios en nuestras vidas. Que tú te canses
de perder, de fallar y de poder seguir con la misma vida. Bartimeo estaba mendigando en la puerta de la ciudad y se le presentó una oportunidad para un milagro. El asunto es que esa oportunidad de milagro iba a cambiar su vida para siempre, porque él lo reconocían como Bartimeo el ciego. Pero cuando reconoció a Jesús como el Señor, como el Mesías, ofendió la religión, pero abrió la puerta para un milagro sobre su vida. Porque solo tú tienes que determinarte a creer y a confiar por un milagro. Y cuando tú comienzas a accionar por el milagro, Dios te dice: hijo mío, hija mía, todo va a estar bien. Confía. Levántate. El Señor te llama para triunfar. Por eso en estos tiempos, yo no sé qué perspectiva tienes de la crisis, pero hay gente que hoy en día no tiene la limitación natural de la ceguera. Pero hay personas que en este momento están quedando ciegas por causa de que no están viendo las oportunidades de Dios. Inclusive, yo pude comenzar en la enseñanza de esta semana pasada hablar algo acerca de Abraham, donde Dios en Génesis 12 le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Pero en Génesis capítulo 13 vemos a un Abraham que se había llevado a su sobrino Lot para que le acompañara en el proceso de bendición. Y muchas veces nosotros queremos hacer eso. Ven, ayúdame aquí, yo te ayudo acá, hagamos sociedades, hagamos amistades, relaciones, pactos, y muchas veces no pedimos a Dios orientación. Y el Señor le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Mas sin embargo, él salió con su sobrino Lot. Y yo lo dije, en Génesis capítulo 13, si mal no recuerdo, el verso 7, el 8 y el 9, comienza a hablar de una confrontación que se empezó a suscitar entre Abraham y su sobrino Lot, entre los servidores de Abraham y los servidores de Lot, y la confrontación fue tal que Abraham tuvo que tomar una determinación, decirle: Lot, tú eres mi sobrino, pero ya no podemos seguir peleando, discutiendo, tomemos una decisión. Y este es un tiempo para sentarte en la mesa con aquellas personas y aclarar tantas situaciones, porque no puedes permitir seguir arrastrando cosas que al final se convierten en anclas del propósito que Dios ha destinado para ti. Lot habló con Abraham y Abraham dijo: si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda; si te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Y Lot miró unas fuentes de agua cerca del Jordán y dijo: me voy para este lado. Y Dios, cuando Abraham tomó el otro lado contrario, al sentido donde iba Lot, inmediatamente en Génesis 13:14 se aparece el Señor nuevamente y le habla a Abraham y le dice: toda esta tierra que ves del norte al sur, del este y al oeste, todo será tuyo y de tu descendencia. Porque el nombre Lot significa velo. Porque mientras Abraham pensaba que en su proceso lo iba a acompañar un familiar de él, al final lo que estaba haciendo era creando una complicación para que Dios pudiera cumplir su milagro. Porque el velo se fue con Abraham y Abraham caminaba al lado de un velo. Eso no le permitía ver a Abraham el futuro que Dios le había declarado sobre su vida. Y hoy en día hay gente así.
que sencillamente tienen la capacidad de ver, pero hay velos en sus vidas que no lo dejan avanzar. Pero cuando Abraham se despidió del velo, cuando rompió el velo, cuando rompió la relación con el velo, Dios volvió a hablar a su vida y le dijo: Abraham, esta tierra será tuya y de tu descendencia, porque lo que viene para ti será un milagro tan grande que tus hijos lo van a disfrutar, tus nietos lo van a disfrutar, tus generaciones lo tienen que disfrutar. Pero tienes que arrancar el velo a través de una determinación, de una decisión. Y esa situación es lo que te va a ayudar a tener confianza y a poder comprender la expresión de Dios cuando Él nos dice y nos enseña de corazón que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. ¿Pero dónde, pastor? Si no lo estoy viendo. Rompe los velos. Quita la ceguera que el enemigo ha querido colocar en tu vida. Mira, ¿sabe lo interesante de este pasaje de Bartimeo? Que una gran multitud estaba cerca de Jesús, pero nadie recibió el milagro sino Bartimeo. Porque él pudo ver más allá con sus oídos espirituales, pudo percibir más y ver más allá de lo que la gente con sus ojos naturales estaba percibiendo. Por eso en esta temporada, mientras muchos ven problemas, otros comienzan a abrir los ojos del entendimiento de Dios, para que de esa forma el Señor pueda establecer cosas grandes y poderosas. El Señor trae milagros sobre tu vida. El Señor trae una bendición sobre tu casa. Pero tienes que rasgar el velo, tienes que romper aquello que te está impidiendo ver lo que Dios extrae para tu vida. Y cuando el Señor dice a Bartimeo: ten confianza, levántate, dice que Bartimeo se levantó y arrojó la capa, porque la primera decisión que vas a tomar para que todo esté bien es, número 1, primeramente reconocer a Dios, número 2, levantarte, y número 3, arrojar aquello que te ha traído frustración en la vida, despegarte del pasado, de las experiencias. Si hoy en día te llaman el divorciado, la separada, no sé cuántos nombres te pueden colocar, el fracasado, la fracasada, el perdido, la perdida, el loco, la loca. Mira, la gente es muy tóxica a la hora de referirse a otras personas y siempre te van a llamar por la crisis que te golpeó más fuerte, por el desorden que muchas veces se evidenció, por la ausencia de no permitir que Dios fuera tu Dios, y la gente te va a reconocer por todo lo malo. Pero más sin embargo, toda la gente, la multitud, aunque podía ver, podía oler, podía escuchar, podía hablar, podía percibir, nunca tuvo la capacidad sensorial de reconocer al maestro como lo reconoció Bartimeo. Así que no importa cuántas limitaciones has tenido en la vida, no importa cuántos problemas y conflictos has tenido que superar en estos tiempos y cuántas pérdidas has llegado a tener en la vida, lo importante es que esa situación cada vez te ha hecho mejor hombre y mejor mujer, y eso te ayuda a que tú puedas seguir avanzando en la vida. Pero tienes que arrojar las capas de tu pasado, tienes que arrojar el dolor del ayer, tienes que arrojar las malas experiencias y sacarlas del corazón. Hay gente que quedó impactada a través de la enseñanza del perdón, pero aún en medio de esta situación hay cosas que tienes que soltar del pasado y dejarlas atrás, porque no te van a dejar avanzar. Cuando Bartimeo soltó la capa, aquello que lo representaba, aquello que lo identificaba, aquello que lo señalaba, aquello que lo juzgaba, cuando él la arrojó, él dijo: es mi oportunidad. Y cuando llegó al maestro, el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el Señor dijo: quiero, maestro, recobrar la vista. ¿Cómo que recobrar la vista? Si él sencillamente era ciego. En pocas palabras, este hombre en algún momento de su vida podía tener la percepción a través del sentido de la vista, pero la maldición y la frustración de una mala conexión con su papá hizo que perdiera esa conexión con su bendición. Mira, hay gente tóxica que te va a separar del milagro, y tú tienes que tomar decisiones, y muchas veces esas decisiones
decisiones tienen que ser tomadas con inteligencia y sabiduría. El Señor separó a Abraham de Lot. No separó, no dividió la familia. Sencillamente lo que hizo fue que cada quien pudiera estar en su lugar de bendición y de asignación. Y que Abraham pudiera caminar solo en bendición. Y después que Abraham fue bendecido, fue a rescatar a Lot allá en Sodoma y Gomorra. Y lo sacó de ese escenario. Porque Dios primeramente te va a impulsar a ti para luego poder bendecir a otras personas. Porque la bendición de Dios siempre será generacional. Y vas a despegar y vas a avanzar y vas a triunfar en la vida. Porque el Señor te dice en esta hora, todo va a estar bien. Maestro, quiero recobrar la vista. ¿Cuándo se fue la conexión con el propósito de Dios en tu vida? ¿Cuándo perdiste la capacidad de decir, Señor, tú me hablaste al corazón, pero esa palabra hoy ya no existe porque sencillamente las situaciones te frustraron y colocaron un velo en tu vida que no te dejan percibir tu mañana y tu futuro? Dios tiene oportunidades para ti y esta es una gran oportunidad para la iglesia del Señor, para la gente que cree en el Señor y para aquellos que saben reconocer a Dios por encima de todas las cosas. Tú tienes que atreverte a creer y a confiar en Dios y no abandonar al Señor tampoco, porque este es el tiempo donde el Señor también nos exige no dejando de congregarnos. Y cuando Dios dijo esa expresión a través del apóstol Pablo, solo lo que nos estaba enseñando era que le tenemos que dar importancia al hecho de no dejarnos permear por lo que el sistema nos dice, porque nos vamos a ir alejando poco a poco de Dios y vamos a argumentar muchas cosas y al final vamos a seguir ciegos y peores que Bartimeo. Por eso en esta hora yo quiero que tú entiendas esto. Al final el Señor le dijo lo siguiente. Él dijo, maestro, quiero recobrar la vista. Pero el Señor le dijo lo siguiente. Él le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Dice, y enseguida recobró la vista. Porque a veces no vas a ver las cosas que están bien porque no estás percibiendo el milagro que Dios está colocando en tu vida. No todo tiene que ver con lo material. No todo tiene que ver con lo que tocamos. Hay cosas internas que Dios está trabajando y obrando que no se están viendo, pero el fruto que vas a recibir en los próximos días será tan poderoso que aquellos que se burlaban de ti se quedarán atónitos y en silencio. Los mismos que mandaron a callar a Bartimeo el ciego se callaron cuando el Señor lo mandó a llamar. Cuando el Señor te mande a decir, ven, siéntate conmigo en la mesa de la victoria, tus enemigos solo tendrán que enmudecer y ver lo que Dios está haciendo contigo. Todo va a estar bien. Y no lo digo por mi cuenta. Lo digo porque el Señor siempre en su palabra nos enseña a confiar en Él. Y si Él te dice, confía, levántate, es porque simplemente te está diciendo, todo va a estar bien. Lo mejor no está por venir. Lo mejor ya está aconteciendo en tu vida. Porque la decisión que tú vas a tomar te va a llevar a una situación de grandeza, a ver la expresión de Dios haciendo que su palabra se cumpla sobre tu vida. Mira, la palabra nos enseña esto en la Escritura, porque hay una profecía que se declaró hace mucho tiempo a través del profeta Isaías. Y en Mateo capítulo 13, verso 14, en la traducción lenguaje actual dice lo siguiente: así se cumple en ello lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. Esta gente, por más que escuche, nunca entenderá, y por más que mire, nunca verá. Hay gente que por más que le hablen
al final no escucha. Solo escuchan lo que ellos quieren. Solo reciben lo que ellos necesitan a su concepto. Pero de igual manera hay gente que solo quiere ver lo que ellos quieren ver. Y mientras uno ve en dolor, frustración, tristeza, el Señor te está diciendo, mira, yo estoy contigo. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Si tu mirada no está puesta en el Señor, ¿a quién estás mirando? Si tus oídos no escuchan la voz de Dios, ¿qué voz te está dirigiendo? Porque la fe se produce por lo que oímos. Hay gente que corre el peligro sencillamente de vivir muchas situaciones. ¿Sabes por qué? Porque no le gusta escuchar el mensaje. Le parece aburrido. El domingo todavía trata de mantener un sistema de vida acomodado a ellos hasta que la situación llegue a una crisis. Si el tanque de la crisis no está en vacío, ellos siguen con su vida y cierran sus oídos y cierran sus ojos. Por eso en este tiempo tú tienes que comprender que lo que para muchas personas parece un proceso difícil, Dios lo aprovecha para convertirlo en una bendición. Mira, la Escritura dice lo siguiente, en Efesios capítulo 1, versos 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El apóstol Pablo decía, yo oro por ustedes, pero mi mayor petición no es la casa, el carro, el negocio, la empresa. No, mi mayor petición, decía el apóstol Pablo, es que Dios abra los ojos del entendimiento. Hay milagros que están a punto de acontecer, pero la gente no los ve. ¿Por qué no los ve? Porque aún teniendo ojos, no saben lo que Dios está haciendo en su vida. Porque su mirada está enfocada en otras cosas. Porque su mirada se está enfocando en situaciones, en momentos, en experiencias de placer. Y no en lo que Dios está construyendo. Hay gente que se rindió de ver iglesia virtual. ¿Por qué? Porque siempre estuvo acostumbrado a lo presencial y dejó de poner su mirada en Dios. Yo siempre hablo con Dios y le oro a Dios. Todas las religiones dicen lo mismo. Pero solo una persona que tiene los ojos del entendimiento abiertos dice, para que sepas y compruebes la esperanza de Dios y las riquezas de su gloria y la herencia y en la supereminente grandeza de su poder para aquellos que creen y la operación de su poder en estos tiempos con fuerza. En pocas palabras, solo alguien que tiene los ojos del entendimiento abierto sabe que independientemente de lo que está pasando al frente, todo va a estar bien, porque el Señor nunca abandona a aquellos que están sumergidos en su presencia, que están conectados con su poder, que están exaltando al Rey de Reyes y que saben que su vida es un testimonio vivo de la grandeza de Dios en estos tiempos, en el tiempo futuro, y de generación en generación vivirán la experiencia de reconocer a un Dios grande y poderoso que va a hacer milagros en los próximos días sobre tu vida. Usted no se rinda
vida. Este es el tiempo para estar firme. Este es el tiempo para sostenernos. Este no es el tiempo para ceder ante la circunstancia. Comienza a promover lo que Dios ha colocado en tu corazón. Es que me toca trabajar, trabaja. No te voy a negar que necesitamos trabajar en estos tiempos, pero aún en el trabajo, abre los espacios para escuchar el mensaje. No pudiste en el momento, escúchalo más tarde, pero no dejes pasar un día sin conectar tus oídos con una palabra de Dios. Entre más tus oídos se llenen de la bendición de Dios, los ojos de tu entendimiento serán abiertos y comenzarás a abrir los ojos como lo abrió Bartimeo. ¿Sabes cuál fue el milagro más grande para Bartimeo? El milagro más grande para Bartimeo no fue abrir sus ojos, sino que el Señor le dijo: por tu fe recibes salvación en este momento. Y cuando recibió la salvación, la nueva oportunidad de gracia, sus ojos fueron abiertos en ese momento. Pero ¿sabes cuál es la experiencia más tenaz de Bartimeo? La experiencia más tenaz de Bartimeo es que ya no se podía parar a la puerta de la ciudad a pedir limosnas. Él tenía que ahora depender de la vista para construir un sueño y un propósito que Dios había colocado en su vida. Mira, hay gente que sigue mendigando en la vida. Hay gente que sigue en el mismo lugar. Pero cuando Dios te abre la oportunidad de abrir tu panorama y decirte todo va a estar bien, tendrás que cambiar tu condición. Tendrás que cambiar la perspectiva de tu vida. Tendrás que cambiar el escenario que estás viviendo. Usted no puede rendirse en estos tiempos. Usted declare conmigo en esta hora: todo va a estar bien porque Dios está conmigo y está abriendo mis ojos en esta hora. A Bartimeo ahora le tocaba trabajar porque ya no tenía excusa ni limitaciones para seguir pidiendo. Hay momentos para pedirle a Dios y hay momentos para accionar en Dios. Cuando el Señor te dice: todo va a estar bien, hijo mío, hija mía, es el tiempo de pasar al siguiente proceso. Pediste en un tiempo, amén. Trabaja y construye lo que Dios te ha llamado a hacer en esta hora. Ayuda a gente que puedas ayudar, pero siempre en el propósito que Dios ha asignado para tu vida. Mira, 2 de Corintios capítulo 5 verso 7, termino con esto porque quiero ministrar en esta hora. Dice: vivimos por fe y no por vista. Cuando el Señor te dice todo va a estar bien, aunque el escenario diga lo contrario, tu fe determina la victoria. Cuando Bartimeo dijo: Jesús, Mesías, hijo de David, en ese momento Jesús se detuvo para darle el milagro. Pero cuando Dios te da el milagro, tendrás que trabajar más para construir la asignación de tu propósito. Una oruga no necesita un milagro para convertirse en mariposa. Una oruga solo necesita un proceso. Y no sé qué proceso estás viviendo, pero ese proceso te está transformando para que lo que antes era limitado ahora lo disfrutes y puedas cambiar la circunstancia de tu vida con el favor de Dios, con la grandeza de Dios y con la esencia de un rey que te dice: todo va a estar bien. Si no eres capaz de cambiar la situación, es porque te toca cambiar a ti. Nos toca cambiar. Y este es el tiempo para vivir una experiencia de cambio asombrosa. Como familias, como creyentes,
como parte del escenario de bendición para esta tierra, como los promotores de la esperanza, porque tú no necesitas un título para salir a predicar, solo necesitas un testimonio de vida. Y cuando tú cuentas tus testimonios de vida, la gente querrá conocer a ese Dios. Y vas a ser un portavoz de la frase: todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Usted no se rinda en esta hora. No desmayes. No temas. No abandones. Mi esposa lo decía al comienzo. Si ves que alguien no está conectado, escríbele con amor. No te vi, te esperé. La iglesia no solo la edificamos nosotros, la iglesia la edifica Cristo. Pero juntos como hermanos, como una gran familia de Dios, vamos a hacer que esta ciudad y que el mundo entero sea diferente. Todo va a estar bien, es el mensaje. Atrévete a escribirle a 5 personas al finalizar esta enseñanza y dile: todo va a estar bien. ¿Por qué me lo dices? No te preocupes, Dios está contigo, todo va a estar bien. Cuando el Señor nos dice que todo va a estar bien, tenemos que aprender a confiar. No es lo natural, es lo espiritual que está gobernando sobre nuestras vidas. Cuando tú abres tus oídos a la voz de Dios, no permites que las toxinas del sistema te invadan y tú puedes percibir cuando el Maestro está cerca, así como lo hizo Bartimeo. Este es un tiempo de cambios, un tiempo de oportunidades, un tiempo donde vamos a ver una transformación en nuestra vida. Déjate transformar. No renuncies a lo que Dios ha colocado en tu corazón. Deja que Él te hable por medio de cada enseñanza, por medio de cada experiencia. Búscalo en estos tiempos. No te canses de buscar a Dios. Es que estaba acostumbrado, pastor, a la iglesia, al local. Mira, la iglesia somos todos y llegará el momento de volver a disfrutar. Sabemos que no es lo mismo, pero es importante que podamos mantenernos allí conectados en la fe y en la esperanza. Escríbele a 5 personas, dile: todo va a estar bien, Dios está contigo. Públicalo donde quiera que sea y comienza a ser una voz de esperanza en medio de tanta situación de confusión, de frustración y de desesperanza. Vamos a llevar a esperanza al sistema. Vamos a decirle al mundo entero: hey, hay un Dios que nos dice: todo va a estar bien, todo va a estar bien, y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuánto desearíamos poder estar cerca y compartir este mensaje cerca tuyo? Pero sabemos que aunque esto acontezca, tenemos que mantener la llama encendida porque la iglesia está creciendo. Gente nos ve de muchos lugares del mundo y tenemos que seguir alimentando la esperanza y la fe de estas personas. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer tu rostro. Que Dios comience a colocar gracia y favor sobre ti en estos tiempos. Que Dios te llene de paz y te guarde de todo mal. Y que el nombre de Dios sea el nombre, sobre toda circunstancia, sobre toda situación, en el nombre de Jesús. Sobre ti, sobre los tuyos, sobre todo aquello que tú estás emprendiendo en estos tiempos. Confía, todo va a estar bien. El Señor lo está haciendo posible. No renuncies, no te rindas, no desmayes, no tengas temor. Dios está contigo. Abraza esa presencia de Dios y llénate de su verdad, que es lo que realmente necesitamos. Y yo sé que pronto todo esto pasará y volveremos, pero más fuertes y más bendecidos. Gracias, Señor, te damos en este tiempo por cada familia y por cada vida. Sé que en los próximos días escucharemos testimonios de lo que Dios está haciendo
a través de estas enseñanzas. Gracias, Señor, por permitirnos llegar a estos hogares. Que tu bendición llegue allá y que tu Espíritu Santo pueda conectarlos con ese milagro y con ese Dios que le dice: todo va a estar bien. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.